Hola, soy el maestro José Miguel Pérez Aguilar. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero y se encuentren bien. El día de hoy trabajaremos un tema muy importante, el cual lleva por nombre macromoléculas naturales y sintéticas. ¿Cuál es su importancia? La vida sin polímeros. Te invito a tener a la mano tu libreta de Química 2, un lápiz o lapicero para que puedas realizar tus anotaciones. Ya estamos listos. Ahora sí, comenzamos. El día de hoy, posiblemente al levantarte, te vestiste con una playera, un pantalón, utilizaste un calzado, consumiste un taco de guisado, pan o fruta, tomaste una taza de atole, de leche, de café. En este preciso momento estás utilizando tu libreta de Química 2 y estás utilizando también un lápiz o lapicero para tomar tus apuntes. Te preguntarás, ¿qué importancia tiene recordar lo que hacemos de manera cotidiana? ¿Qué tiene que ver esto con la sesión de clase que vamos a ver el día de hoy? Pues bien, durante el transcurso de esta clase irás entendiendo la relación que tienen entre sí. Las macromoléculas son la unión de muchas moléculas, hablamos de miles o millones de ellas. Nuestro cuerpo realiza varias funciones. Es necesario que sepas que las macromoléculas se dividen en naturales y sintéticas. Las naturales, también conocidas como biomoléculas, se dividen en nitrogenadas y no nitrogenadas. Dentro de las nitrogenadas se encuentran aquellas que no contienen como tal nitrógeno. Es importante que recuerdes que las nitrogenadas contienen nitrógeno. Las macromoléculas son moléculas cuya masa molecular es mayor a 10.000 unidades de masa atómica. ¿Cómo se forma una macromolécula o polímero? Pues bien, estas se forman por la unión sucesiva de moléculas de monómero, de su prefijo mono, que significa uno, mero, que significa partes. Unidas forman una larga cadena llamada polímero, de su prefijo poli, muchas, mero, partes. Podemos observar que dentro de las macromoléculas naturales existen, decíamos, las nitrogenadas. Dentro de ellas se encuentran los carbohidratos y los lípidos, mientras que dentro de las no nitrogenadas se encuentran las proteínas y los ácidos nucleicos. El día de hoy empezaremos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. También se les conoce como azúcares, sacáridos, hidratos de carbono o glúcidos. Dentro de los carbohidratos podemos encontrar que se van a dividir en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Dentro de los polisacáridos hablamos que tienen una formación de cientos o miles de monosacáridos, además de que almacenan energía en los seres vivos. Los polisacáridos se van a clasificar en almidón, glucógeno y celulosa. ¿En algún momento has llegado a consumir un pan o una tortilla? Pues bien, déjame te digo entonces que has consumido almidón. El almidón es un polisacárido insoluble en agua fría.
Se emplea como pegamento casero. El almidón está formado por dos cadenas llamadas amilosa y amilopectina. La amilosa tiene una forma lineal, mientras que la estructura de la amilopectina tiene una estructura ramificada. Te preguntarás, ¿y en qué más alimentos puedo encontrar el almidón? El almidón también lo puedes encontrar en el arroz, en las papas, en los granos y cereales. Seguramente en algún momento has consumido una manzana. Sin darte cuenta, has consumido glucógeno. El glucógeno es un polímero glúcido ramificado de glucosa, pero es más compacto que el almidón. El glucógeno es una forma que tiene el cuerpo de acumular energía. En algún momento de tu vida has realizado un ayuno, por ejemplo, te ha dado hambre y has sentido unos pequeños mareos. Has ido a la cocina de tu casa y has tomado, por ejemplo, una manzana. Te la comes y esta manzana contiene glucógeno. ¿Y qué crees? Desapareció el mareo. ¿A qué crees que se deba? Bueno, es muy sencillo. Nuestro organismo cuenta con dos órganos esenciales en la síntesis de glucosa y glucógeno. Me refiero al páncreas y al hígado. El páncreas tiene unas células productoras de insulina que como tal almacenan energía, lo cual produce una baja en la glucosa sanguínea. Pero en el páncreas también se encuentran unas células productoras de glucagón, las cuales permiten la acumulación de energía en las células, que da como resultado una elevación de la glucosa sanguínea. El hígado tiene una importante función, ya que en él se lleva a cabo la síntesis de glucosa y de glucógeno. Cuando el hígado convierte la glucosa a glucógeno, estamos hablando de una elevación de la glucosa sanguínea. Cuando el hígado convierte glucógeno a glucosa, estamos hablando de una elevación de la glucosa. La glucosa sanguínea no debe ser ni baja ni elevada, ya que de ser así, estaríamos hablando de una enfermedad llamada diabetes. ¿Te has dado cuenta que en tu jardín las plantas tienen una caparazón que las protege? Ese caparazón está formado por celulosa. La celulosa como tal es una estructura formada por la unión de moléculas beta-glucosa a través de un enlace B14 glucosídico. Esto lo hace insoluble en el agua. Recordemos un poco de biología y observemos esta célula vegetal, la cual está cubierta por una pared celular. Esta pared está constituida por microfibrillas, compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Nuestro cuerpo acumula ciertas cantidades de grasa, a la cual nosotros, química y biológicamente, le llamamos lípidos. Los lípidos se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos más contienen nitrógeno y fósforo. ¿Cómo puedo identificar un lípido? Bien, los lípidos tienen propiedades físicas como que son insolubles en agua, son solubles en disolventes no polares como éter, acetona y cloroformo. Son untosas al tacto, tienen una apariencia aceitosa, tienen brillo y son malos conductores de calor y electricidad. En este momento puedes observar la representación estructural de un lípido, la cual es una cadena formada por átomos de carbono, hidrógeno y dos oxígenos. Si observamos en los lípidos tienen diversas funciones, las cuales pueden ser
estructural, es decir, que son componentes fundamentales en las membranas celulares. Su función energética proporciona una gran cantidad de energía, el doble de los carbohidratos y las proteínas. Su función protectora permite que las ceras impermeabilicen las paredes celulares de las plantas, así como proteger los caparazones de los insectos. Además, protegen también algunas estructuras fundamentales como es el corazón, las fibras nerviosas y las articulaciones. Regulan nuestro metabolismo, contribuyendo al transporte de vitaminas liposolubles como son la vitamina K, la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E, que son imprescindibles para la formación de algunas hormonas. Una función más que tienen los lípidos es la regulación de la temperatura. Es decir, la grasa cubre el cuerpo de los mamíferos que viven en lugares fríos. Como tal, es un aislante térmico. Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Los aminoácidos se unen unos a otros formando largas cadenas. Los aminoácidos tienen dos grupos característicos. El grupo carboxilo, que está constituido de un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. El grupo amino, que está constituido de un nitrógeno y dos hidrógenos. Como tal, estos dos grupos están unidos por medio de un radical de carbono e hidrógeno. Las proteínas, es necesario recordar que son una fuente de energía a nuestro organismo. Existen además un grupo de nucleótidos que determinan nuestras funciones y nuestras características físicas. Claro, estoy hablando en este momento de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos como tal son biomoléculas estructuradas por cadenas de nucleótidos que constan de tres componentes. Constan de azúcares, de 5-carbono, que también la conocemos como pentosas, de un grupo fosfato y de una base nitrogenada. Puedes observar que las azúcares o pentosas se dividen en ribosa y desoxirribosa, mientras que las bases nitrogenadas se clasifican en púricas y pirimídicas. Dentro de las púricas encontramos a la adenina, a la guanina, mientras que en las pirimídicas encontramos a la citosina, timina y uracilo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. Estos dos tipos son el ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual determina nuestra cuestión genética, nuestros caracteres genéticos. Esta se encuentra en el núcleo de la célula, en los cromosomas, y como tal, consta de dos cadenas de nucleótidos en forma de una doble hélice, que se encuentra en el núcleo de la célula y almacena información genética, controlando la producción de proteínas. Puedes observar una estructura de ADN, la cual está formada por dos hélices constituidas por un azúcar o pentosa y un grupo fosfato. También podemos observar que estas dos hélices están unidas mediante un puente de bases nitrogenadas, el cual puede ser un par de citosina, guanina, adenina o timina. Mientras tanto, el ARN, conocido como ácido ribonucleico, se encuentra en el citoplasma. Existen tres tipos de ARN. El ARN mensajero, que en algunas ocasiones puedes encontrarlo como ARNM. El ARN de transferencia, que lo puedes también encontrar como ARNT. El ARN ribosómico, que también lo podemos visualizar como ARNR. La función que tiene el ARN mensajero es copiar la secuencia de bases nitrogenadas
del ADN, mientras que el ARN de transferencia transporta los aminoácidos del citoplasma al ribosoma. El ARN ribosómico interviene en la síntesis de proteínas en las células. Pues bien, como te darás cuenta, existen diferentes tipos de moléculas unidas entre sí que van a formar las macromoléculas, que acabamos de ver, las que son macromoléculas naturales. Dentro de ella, recordemos que, por ejemplo, la lana, el caucho, son algunos de estos ejemplos de macromoléculas naturales. Pero también recordemos que existen macromoléculas sintéticas. Desde hace más de 70 años, como tal, la química, una ciencia muy hermosa, ha influido en la creación de macromoléculas no naturales, las cuales utilizamos comúnmente. Deseamos un ejemplo. En este momento estás utilizando tu libreta, estás utilizando tu lápiz o lapicero. Pues bien, estos son unos claros ejemplos de macromoléculas sintéticas. Las macromoléculas sintéticas se van a clasificar en dos: las macromoléculas de adición y las macromoléculas de condensación. Los polímeros de adición se producen cuando se van agregando unidades de monómeros sin pérdida de átomos. La composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman, es decir, la cantidad de monómeros que iniciaron el proceso químico, al terminar dicho proceso, siguen siendo los mismos. Por otra parte, también tenemos a los polímeros de condensación. Los polímeros de condensación se producen cuando se van combinando unidades de monómero y pierden átomos al pasar a formar parte del polímero. Se pierde una molécula de agua o de ácido clorhídrico gaseoso. Tal vez en algún momento has utilizado un polímero sintético y no te habías dado cuenta. Existe una gran variedad de polímeros sintéticos. Por ejemplo, tenemos al polietileno. El polietileno se utiliza para elaborar bolsas, botellas y juguetes. Otro polímero sintético es el polipropileno, con el cual se fabrican botellas, detergentes y artículos moldeables. También tenemos al poliestireno. Con él se fabrican artículos moldeados y espumas aislantes. En algún momento, posiblemente, has visualizado al cloruro de polivinilo, conocido como PVC. Con él se elaboran los discos fonográficos, las películas, artículos de piel artificial y mangueras y tubería de plomería. Otro polímero sintético es el poliacrilonitrilo. Con él se fabrican fibras como el milón y el orlón. Y el politetrafluoroetileno, que con él se produce teflón y películas resistentes al calor. Bien, ahora recuerda qué materiales has utilizado e identifica cuáles fueron polímeros sintéticos y cuáles fueron polímeros naturales. Recuerda que los polímeros sintéticos también van a tener una clasificación de acuerdo a sus características físicas. Esta clasificación es en fibras, elastómeros y plásticos. Todos aquellos polímeros que se clasifican en fibras se encuentran orientados en una sola dirección, por lo que pueden formar hilos muy resistentes, por ejemplo,
las fibras de algodón y seda. Mientras tanto, los elastómeros, estos polímeros se pueden estirar debido a una fuerza física aplicada, regresando a su estado natural una vez que se deja de aplicar esta fuerza. Como ejemplo de ellos tenemos las llantas de los automóviles. Por último tenemos a los plásticos, que son polímeros que pueden ser moldeados, extruidos o laminados. Se clasifican en termoestables y termoplásticos, según admitan o no su reprocesamiento por acción de calor. Dentro de ella tenemos un ejemplo a los plásticos. Pues bien, ahora te invito a que hagamos juntos el siguiente experimento. En este momento vamos a realizar una práctica de laboratorio llamada la pelota saltarina. Para ello, te invito a que pongas mucha atención. Los materiales que vamos a utilizar serán los siguientes. Utilizaremos 2 vasos. También utilizaremos 2 cucharas de plástico, un marcador de aceite y también vamos a utilizar unos guantes de látex. Permíteme un momento. Por cuestiones de seguridad e higiene, siempre se recomienda que en prácticas experimentales se utilicen protecciones como son los guantes de látex. En este momento realizaremos esta práctica. Puedes anotar las sustancias que utilizaremos en este momento, las cuales serán agua destilada, como la puedes observar. También utilizaremos resistol líquido. Utilizaremos colorante vegetal líquido y ácido bórico. Bien, ahora vamos a empezar con nuestra práctica experimental. Como primer paso, en tu casa vas a tomar tu plumón de aceite y vas a etiquetar uno de tus vasos con el número 1, como en este caso, vaso 1. Después tomarás el otro vaso y lo etiquetarás con el número 2, como vaso 2. Una vez etiquetados, vamos a realizar lo siguiente. Bien, tomaremos en este momento el agua destilada y llenaremos el vaso número 1, lo llenaremos hasta la mitad. Ahora agregaremos una cucharada de ácido bórico y mezclamos hasta disolver el ácido bórico en nuestra sustancia líquida, que es el agua destilada. Una vez disuelta, en el vaso número 2 vamos a agregar hasta 2 centímetros de pegamento Vamos a agregar hasta estos 2 centímetros de pegamento y agregamos una cucharada de agua destilada. Asimismo, agregamos 2 gotas de colorante vegetal.
Mezclamos y vertimos el contenido del vaso 1 en el vaso número 2. Mezclamos de manera envolvente y vamos a observar que en este momento se empieza a formar el polímero. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es amasarlo. Lo amasamos lo suficiente hasta que obtengamos como tal nuestra pelota saltarina. ¿Sí? Que como tal es el producto que es un polímero. Espero y te hayas divertido en esta sesión de clase aprendiendo sobre los polímeros y dándole una utilidad a las macromoléculas. Recordemos que las macromoléculas sí benefician a nuestra vida. No hay que satanizarlas como tal, más bien hay que conocerlas. Las macromoléculas, como los polímeros sintéticos, también se utilizan para la elaboración de productos que podemos utilizar diariamente. Fue un gusto estar contigo. Soy el maestro José Miguel. Hasta luego.